cierre de la sesión. Entramos en receso en el Senado. Ha terminado así en el día 3 del histórico juicio político contra Donald Trump, el caso presentado por los fiscales de la Cámara de Representantes en contra del expresidente por incitación a la insurrección del 6 de enero pasado. Vamos directamente a Washington con Juan Carlos López, quien ha liderado esta cobertura. Importantísimo, Juan Carlos. Bueno, pues también decir que ya dejó el líder de este equipo de fiscales, pues la mesa puesta con las preguntas que tendrían que estar respondiendo, además de sugerir que no es un tema de la primera enmienda, la libertad de expresión de un presidente o ahora ciudadano, y mucho menos hablar de la constitucionalidad, que ese tema ya fue superado en los primeros días del lunes de esta semana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Sí, una presentación más corta de la de ayer. Recordemos que ayer se fueron hasta casi las 7:40 de la noche. Hoy 4 horas y media sin tener en cuenta la pausa, porque tal vez la expectativa de seguir lo que ocurre es que esto no ha terminado, que volverán a sesionar mañana viernes, que serán los abogados defensores quienes tendrán la oportunidad de refutar todo lo que presentaron los fiscales entre ayer y hoy. Y es probable que el juicio, que se puede extender por muchos días, termine el sábado. ¿Por qué? Porque mañana, una vez la defensa termine sus argumentos, y se anticipa que no se van a tomar tanto tiempo como lo hicieron los fiscales, entonces haya una sesión que puede ocurrir mañana mismo o puede pasar para el sábado, en la que los senadores harán preguntas y luego votarán para decidir si quieren o no llamar a testigos. Y esa va a ser la clave. Si no hay testigos, es posible que entonces hagan argumentos finales el mismo sábado y sometan el tema a votación. Parece ser el deseo que tienen para salir de esto ya, porque son dos escenarios claros. La evidencia es contundente, la narrativa de los fiscales es la que hemos escuchado hasta ahora, muestra un patrón de comportamiento de Donald Trump. Veremos cómo lo contrarresta eso la defensa el día de mañana, pero aún así, aún con argumentos contundentes, hoy, por ejemplo, si escuchabas los mensajes, el tono político de los mensajes del presidente Trump era verdaderamente tóxico y jugaba dentro de este momento político que ha habido Estados Unidos en su presidencia y que se agudizó aún ahí. Pero aún así es difícil en este momento creer que 17 senadores van a votar para condenarlo. Tendremos que seguir el proceso, pero termina un capítulo más en esta saga del juicio político que continuará mañana y que, por supuesto, Gaby, les seguiremos llevando. Por supuesto. Juan Carlos, simplemente pedirte que nos digas de lo que has escuchado en la jornada de hoy, lo que se rescata. Por supuesto que la pregunta central es cuánto se cambia la tendencia entre los miembros del jurado, que son los senadores republicanos que van a decidir si es culpable o no el expresidente Trump. Y como dices, no parece procesar, bueno, pues el tema de procesar a un presidente que ya no es funcionario público, es como parte de los elementos de la defensa o del rechazo de estos senadores republicanos, muchos de los cuales, por cierto, estarían quizá interesados en 2024, pero en relación también con el no declararlo culpable, que ha sido el mensaje también contundente de esta sesión, Juan Carlos. Yo creo que algo importante, estamos a más de un mes y 4 días de la insurrección, y este par de días no solo revivieron lo que se vivió, mostraron escenas que no conocíamos, como el momento que Mitt Romney sale corriendo, el ahora líder Schumer sale corriendo, el vicepresidente Pence es evacuado, y se compara con el tiempo, ¿no? En el momento en que Pence es evacuado, coincide con que después de eso, el presidente Trump llamó a senadores no a preguntar por Pence, sino a pedirles que demoraran aún el proceso, porque sabían que a pesar de la insurrección se iban a reunir de nuevo esa noche. Entonces, lo que hacía, lo que pensó, lo que pidió el presidente Trump estaba muy claro. ¿Qué es lo que yo destaco de hoy? Que creo con el tiempo a uno se le van olvidando las cosas, pero reitero, el tono, el contenido y el mensaje de lo que escribía Donald Trump muchas veces a diario era de un nivel tan tóxico y tan corrosivo que explica por qué
un país que venía polarizado antes de su presidencia se polarizó aún más, y el vínculo que intentaron hacer los fiscales entre la retórica del presidente y el comportamiento de sus seguidores. Los senadores tienen los argumentos. En algún momento de la sesión son 100 senadores, 50 demócratas, 50 republicanos. Según el conteo de CNN, no estaban 15 republicanos dentro del recinto, algunos en un salón adjunto, otros en otros temas, y declaraciones en las que ese poder de Donald Trump se sigue sintiendo, porque no es un juicio, un proceso penal, es un proceso político, pero como proceso político demuestra un patrón de comportamiento, y creo que muchos se están llevando eso hoy. Veremos cuánto dura y qué tan efectiva es la respuesta de los defensores del presidente mañana. Claro, y dentro de lo que son el equipo de estos fiscales legisladores republicanos, perdón, de la Cámara de Representantes, bueno, pues Jamie Raskin, que es un profesor constitucionalista, hablando también, por supuesto, de la primera enmienda, este derecho a la libertad de expresión, y que él dice, bueno, todos los ciudadanos tienen derecho a estar acogidos por esa primera enmienda, pero estamos hablando de un presidente y seguramente de eso vamos a escuchar mañana. Por último, este juicio político lo estamos transmitiendo, lo está viendo nuestra audiencia en América Latina, y yo creo que es rescatable también el mensaje de Joaquín Castro, la reflexión que hacía justamente de el mundo mirando lo que ocurría, los enemigos o adversarios de Estados Unidos aprovechando el momento, y los que son simpatizantes o amigos de Estados Unidos preocupados por lo que estaban viendo, y las declaraciones que se hicieron ese día también, Juan Carlos. Y creo que fue un momento, ha sido un momento, Gabriela, para... en algunos lados le dicen el ubícate, y es el que muchos estadounidenses entiendan que eso de estar señalando que ocurrían cosas en otros países, que había golpes de Estado en otros países, que había democracias frágiles en otros países, se vivió aquí, y lo repasamos durante la jornada de hoy. Fue en Estados Unidos y veíamos en donde fue desarticulado un grupo de 13 individuos que planeaban secuestrar y asesinar a la gobernadora de Michigan. Y esta mañana detallaban sobre cómo, luego de la retórica del presidente, se tomaron el Capitolio en Michigan en más de una oportunidad, incitados, asusados por el presidente. Y creo que para Estados Unidos esta es una lección de ver que no es tan diferente como es en la situación en muchos otros países, y en este caso veremos cuál es la conclusión. Ahora, de los fiscales me llamó la atención el mensaje, porque teníamos la primera delegada, porque la congresista Plaskett es delegada, ella representa a las Islas Vírgenes, quería ser fiscal en el juicio anterior, pero no es una representante con poderes plenos, es delegada por representar a un territorio, como es la representante de Puerto Rico, que tienen voz y no tienen voto. Estaba también el congresista Negús, es el primer legislador de origen eritreo en la Cámara de Representantes. Estaba el congresista Raskin, muchos fiscales y un equipo de expertos con un tono distinto al del primer juicio, que creo han sido efectivos. Entonces, acá hay muchos mensajes que veremos cómo se van digiriendo y qué impacto tienen, porque muchos de estos legisladores ya están pensando es en las elecciones intermedias y en si su posición hacia Donald Trump les va a ayudar o les va a perjudicar para retener sus escaños. Un último comentario, nada más recordar lo que dijo Raskin hace algunos minutos. Se le extendió una invitación al presidente Trump para que respondiera preguntas de este equipo y, bueno, pues la declinó, quizá como se esperaría, Juan Carlos, pero lo que tenga que decir hoy un ciudadano que además no tiene las redes sociales porque ha quedado, bueno, pues prácticamente prohibido de usarlas, por lo menos en el caso de Twitter, pues está, por cierto, el día de hoy, pues jugando golf en su club. ¿Qué decir de este lado, que es el centro del tema? Un hoy expresidente que dejó lo que dejó en Washington, Juan Carlos. Un expresidente que sigue teniendo un peso muy grande sobre su partido, pero hay un momento de transición. Si vemos, la semana pasada hubo votación en la que el mismo partido muchos de ellos querían retirar a Liz Cheney, la tercera del liderazgo, por haber se manifestado a favor del juicio contra el presidente. Y fue una de las prioridades de Trump, ya como expresidente, de asegurarse de que quien él considera lo traicionaron paguen. Pues Cheney, como fue un voto secreto, se mantuvo, y se mantuvo por una diferencia importante. La congresista novata por Georgia, quien se
comporta como el presidente Trump. Marjorie Taylor Greene fue expulsada de comisiones, pero esto fue por los demócratas porque su partido no lo quiso hacer, aunque con Steve King, un excongresista de Iowa conocido por sus declaraciones racistas, lo hicieron sin ningún tipo de consideración. Entonces Trump sigue pesando, pero yo creo que el mismo Trump está tratando de encontrar el lugar en el que se encuentra. Tiene muchos fondos que recaudó para cuando insistió en su gran mentira de un fraude electoral, y muchos le siguen temiendo dentro del partido por el poder que tiene para decidir el futuro de algunos. Y sí, no tiene esa plataforma, y creo que eso está incidiendo en que no puede dominar el ciclo noticioso como lo hizo hasta que tuvo acceso irrestricto a redes durante mucho tiempo, violando las reglas, pero que le permitían por ser una figura tan importante.